Análisis foliar. El correcto estado nutricional de los cultivos es fundamental para garantizar unas producciones agrícolas adecuadas. El manejo racional de la fertilización es muy importante, pues permite tomar decisiones de incorporar un determinado nutriente que limite el desarrollo de las plantas sin reducir la cantidad de otros nutrientes que pueden estar en exceso, perjudicando negativamente a las plantas por toxicidad. Todos los nutrientes presentan una evolución similar. Niveles bajos de concentración de nutrientes en el tejido vegetal limitan el crecimiento y producción del cultivo. En esta primera fase se pueden identificar deficiencias a nivel visual. A medida que se sigue incrementando la concentración de los nutrientes en tejido vegetal, se entra en una fase de subcarencia en la que no se aprecian síntomas de deficiencias. El estado óptimo se encuentra en el nivel crítico. Si la concentración sigue aumentando, entraremos en una fase de consumo de lujo. Si la concentración prosigue aumentando, se podrá sobrepasar el umbral de toxicidad, generando situaciones de fitotoxicidad, pudiendo aparecer sintomatología visual en el tejido vegetal. Todos los nutrientes esenciales deben estar en un intervalo óptimo. Cada elemento posee sus intervalos de concentración óptima para cada cultivo. La valoración del estado nutricional a partir de análisis foliares plantea una dificultad. Las concentraciones óptimas varían también dependiendo de la especie, la variedad, la disposición en la planta o incluso el estado fenológico en el que se encuentre. Debido a esto, siempre se han de consultar los niveles críticos en las condiciones en las que se ha realizado el muestreo. En cultivos leñosos, que suelen ser los cultivos donde esta práctica es más habitual, el muestreo se lleva a cabo entre 80 y 150 días después de plena floración. Las hojas deben recogerse de las zonas medias de las ramas del mismo año. Una vez que se ha recogido la muestra, las hojas deben secarse a 65 grados centígrados hasta peso constante. Tras esto, deben ser molidas lo más fino posible. Sobre esta muestra se realizarán los análisis para determinar la composición nutricional de cultivos. En función del elemento que vayamos a analizar, se seguirá un procedimiento distinto de laboratorio. En este vídeo vamos a abordar los dos principales métodos que nos permiten analizar los elementos más importantes. Analizador elemental. La determinación de nutrientes mediante el analizador elemental nos permite analizar el carbono, nitrógeno, azufre e hidrógeno. En este método se introduce la muestra dentro del equipo. Dentro de este se produce una combustión instantánea en presencia de oxígeno a una temperatura de 1000 grados centígrados. En esta reacción, los elementos, al oxidarse, pasan a su estado gaseoso. Tras eso, los elementos son transportados por el gas portador inerte como el helio hacia una columna cromatográfica en la que los elementos se separan por diferente peso. Por último, un detector de conductividad térmica es capaz de determinar la concentración de cada uno de los componentes dando la proporción de carbono, nitrógeno, azufre e hidrógeno de la muestra. Análisis por calcinación. Para este método se realiza una calcinación, seguida de una digestión ácida para lograr una solución en la que estén presentes todos los nutrientes en forma mineral para medir su concentración. La muestra molida será introducida en horno mufla a 550 grados centígrados durante 8 horas para mineralizar la muestra, quedando tras ella solo las cenizas del material. Tras esto, la muestra será resuspendida en una solución de ácido clorhídrico a alta temperatura para asegurar que las cenizas quedan disueltas. Este líquido se recupera y se introduce en un tubo para continuar con los análisis de nutrientes que se vayan a realizar. Absorción atómica. Para determinar la concentración de los nutrientes en la solución se utiliza un equipo de absorción atómica. La detección de estos equipos se basa en la capacidad de los átomos de absorber energía de una determinada longitud de onda que hace que los átomos pasen a una forma excitada. En estos equipos se hace pasar la solución que queremos medir por una llama que hace que los elementos pasen a forma atómica. Tras esto, una fuente de energía emite radiación a una determinada longitud de onda y un detector percibe la cantidad de radiación que llega a atravesar la llama. La diferencia entre ambos será la cantidad que ha sido absorbida por el elemento que queremos medir. En estos equipos podemos medir elementos como el calcio, magnesio, cobre, zinc,
manganeso, hierro, potasio o sodio. Cada elemento posee una determinada longitud de onda a la que se debe hacer la determinación. Composición elemental de las plantas. Como se ha comentado con anterioridad, la concentración de los nutrientes en los tejidos vegetales es muy variante en función de la especie, la zona de la planta y la época. Nitrógeno. Es uno de los macronutrientes más importantes para el desarrollo de las plantas y desde él, la perspectiva agrícola es de los más importantes de cara a su importancia en la fertilización de los cultivos. Está involucrado como constituyente en las proteínas, ácidos nucleicos, hormonas y muchas otras funciones vitales. Su deficiencia provoca una limitación en el crecimiento vegetativo que suele evidenciarse acompañada de una clorosis generalizada en las hojas más bajas de la planta. Su exceso tampoco es positivo, pues puede promover en exceso el desarrollo vegetativo, que puede ir contra el interés agronómico, por ejemplo, perjudicando la parte cosechable, como puede ser en patata, reduciendo la cantidad de azúcares en la cebada, en caña de azúcar o remolacha. Por esa razón será fundamental situar nuestro cultivo en condiciones óptimas de nutrición nitrogenada. Fósforo. Al igual que el nitrógeno, también forma parte del tejido estructural de la planta estando presente, por ejemplo, en las membranas celulares. Cumple funciones realmente importantes en el metabolismo de la planta, como la transferencia de energía al formar parte de la molécula del ATP. También es constituyente de los ácidos nucleicos, por lo que es fundamental en la estructura del ADN y ARN. Su deficiencia provoca una reducción del crecimiento importante en la planta, así como atrofia en el sistema radicular. La sintomatología más característica de su deficiencia es la coloración verde oscura púrpura en el tejido vegetal, como consecuencia de la acumulación de las antocianinas. Un exceso de fósforo puede disminuir la disponibilidad del hierro o zinc, incluso provocando su deficiencia debido al antagonismo que presentan estos elementos. Potasio. Pese a no formar parte de ningún compuesto orgánico esencial, el potasio juega un papel muy importante en el mantenimiento de la regulación osmótica en los tejidos celulares. Destaca especialmente en la función de apertura y cierre de estomas. Los síntomas visuales de este elemento se manifiestan cuando las deficiencias son severas, tras haber afectado significativamente al desarrollo de la planta. La sintomatología se presenta primero en las hojas más antiguas. Sus síntomas más característicos se observan en monocotiledóneas, donde se produce la necrosis de las puntas de las hojas, extendiéndose a lo largo de la misma hasta la base. En dicotiledóneas, estas deficiencias aparecen en forma de manchas necróticas oscuras. Calcio. Este elemento contribuye a la estabilización de la planta y regulando la selectividad de la absorción iónico. Es necesario para la división y el crecimiento celular. Es por ello que es fundamental su presencia para el correcto desarrollo de los meristemos y zonas de crecimiento. También es fundamental en la regulación de la actividad enzimática de la planta. Su deficiencia no es común, ya que su concentración en el suelo es elevada, pero puede presentarse en condiciones de falta de ventilación en la que la transpiración es difícil. Su deficiencia provoca tejidos retorcidos, deformados y aberrantes. En frutos también puede originar una serie de fisiopatías, como podredumbre apical, blossom and rot, especialmente en solanáceas o nódulos amargos bitter pit en frutales de pepita. Normalmente no es necesaria su aplicación, salvo en suelos muy ácidos con bajo contenido de calcio y en invernaderos con problemas de ventilación. En este último caso, las pulverizaciones foliares de calcio o la mejora de las condiciones de ventilación para favorecer la transpiración solucionan el problema de deficiencia de calcio en la planta. Hierro. Muchas proteínas de los sistemas redox de las plantas tienen asociados átomos de hierro, como puede ser el ejemplo de los citocromos involucrados en la fotosíntesis y respiración, u otras enzimas involucradas en el metabolismo de la planta, o incluso en el suministro de oxígeno a los nódulos de Rhizobium de las leguminosas para la fijación de nitrógeno atmosférico. Las deficiencias de hierro son habituales en suelos calcáreos, por lo que no será raro observar deficiencias visuales de este elemento. Estas suelen manifestarse como clorosis internerviales, al igual que el magnesio, pero normalmente aparecen en hojas más jóvenes. Es especialmente común en cítricos.
Por regla general, las concentraciones de nitrógeno, calcio y potasio son las más elevadas, encontrándose en términos generales entre el 1 y el 5%. Tras estos encontramos el fósforo, el magnesio o el azufre, que tienen concentraciones menores comprendidas entre el 0,2 y el 1% de materia seca. Los micronutrientes se encuentran en mucha menor concentración, siendo los mayoritarios el hierro, manganeso, zinc y cloro, encontrándose entre 20 y 300 partes por millón, dependiendo del nutriente y del cultivo. El boro y el cobre se encuentran en concentraciones inferiores en torno a 20-70 partes por millón, mientras que el molibdeno presenta las menores concentraciones con incluso valores inferiores a 1 parte por millón. Como se observa en las tablas de la imagen, aunque la tendencia general expuesta anteriormente se mantiene, cada cultivo presenta unos rangos específicos de nutrientes. Para la correcta interpretación de los análisis foliares, se recomienda acudir a bibliografía especializada en el cultivo, que muestren rangos de suficiencia para cada nutriente dependiendo del estado fenológico del cultivo. Una vez tengamos los resultados de nuestro análisis foliar, lo que haremos será comparar los niveles de nuestros cultivos con los niveles de referencia. Si estamos por debajo del valor más bajo del rango de suficiencia, nuestra planta estará en deficiencia para ese nutriente. Sin embargo, la fertilización tendrá un carácter más urgente para aquel nutriente que esté limitando el desarrollo del cultivo. Para encontrarlo, tendremos que dividir el valor de concentración actual entre el valor más bajo del rango. Cuanto más pequeño sea el valor, más se aleja del óptimo y, por lo tanto, más está limitando el crecimiento. Este aspecto es fundamental, tenerlo en cuenta para no interpretar los resultados de forma absoluta, sino de forma relativa para cada elemento, pues estos son requeridos por las plantas a distintas concentraciones. En este ejemplo concreto, el nitrógeno y el fósforo están por debajo del rango. Y pese a que el nitrógeno está más alejado en términos absolutos de su valor óptimo, en términos relativos el fósforo está más alejado, lo que lo convierte en el elemento limitante.